Somos Agape Podcast, donde nuestro lema es crear la vida. Somos las psicólogas Melissa Kristen Y Verónica Vega. Nos inspira la naturaleza, la creatividad y el crecimiento. Bienvenidos a nuestro universo. Buenas, bueno, muy bien, nuevo episodio. Y esta vez en realidad este episodio surge de la reflexión de una pregunta que nos hicimos, que es ¿cómo podemos vivir mejor? Exacto. Hoy vamos a estar hablando de un poquito de todo, una mezcla de cositas, pero todo que tenga que ver con, los pilares de la salud, del bienestar, de cuidarse y todos esos temas lindos. Tal cual, nosotros en realidad hablándolo un poco, así como un tema más macro, primero lo que se nos vino a la cabeza fue la salud mental, ¿no? El qué es la salud mental, es como ese estado de equilibrio, de bienestar, eh, entre lo que pensamos, sentimos, cómo actuamos, influye tanto a nivel mental como a nivel físico, psíquico, y un poco ese estado de equilibrio también vemos que en realidad es un derecho por un lado y un privilegio por otro, ¿no? Ujú. Si bien hoy en día cada vez más se hacen como políticas de concientización sobre lo que es la salud mental o sobre algunos programas como para la prevención o como para el tratamiento de la salud mental, es real que todavía aún sigue siendo un privilegio. Sí. Igual está bueno capaz que mencionar que también hemos avanzado bastante en Un eso, montón. que hace muchos años muchas personas pensaban que era inviable Mm. ir a un psicólogo y hoy en día sí, es un privilegio, pero es un poco más accesible, es un poco más normal, está considerado como un tema que se habla, no todo el mundo, pero cada vez más y ese es un cambio súper importante. Sí, de a poco Que, se va como generando esa concientización que bueno, que está bueno, que es, como decíamos, fundamental que se empiece a generar como temas de debate y así, porque si bien hay muchísimo que se investigó y que se aprendió y que se sabe hoy en día de la salud mental y de los distintos trastornos mentales, y bueno, y cómo generar más políticas de prevención, también todavía hay mucha laguna. Sí, sin duda. Yo lo pienso un poco y es parecido a, no sé, hace muchos años tampoco había una política de, hay que hacerte estudios con tiempo para prevenir ciertos cánceres. Bueno, es lo mismo en la salud mental. O sea, si bien todavía no estamos con una fase donde estamos tratando de prevenir 100%, porque muchas veces no hay conciencia de eso Mm. realmente, pero también es un movimiento que se está dando de empezar a tener un poco más de conciencia, de normalizarlo es como el equivalente capaz que a ir a un médico, ¿no? Para revisarte el Total. cuerpo, uno va a un psicólogo, un terapeuta para temas de salud mental. Tal cual. Y en base a eso nosotros nos hicimos esta pregunta de, bueno, ¿cómo podemos vivir mejor? ¿No? Y bueno, y vimos que en realidad también, como todo, la salud mental tiene sus factores protectores y sus factores de riesgo, ¿no? Y en esto nos vamos un poquito más a los hábitos, que es Claro, como lo que vamos a hablar y a profundizar un poco más este episodio. Bueno, ¿cuáles son esos hábitos y esos factores protectores dentro de la salud mental? claro. ¿Por dónde empezarías, Vero? ¿Por dónde empezaríamos? Yo empezaría por el sueño. Bien, vos entonces, perfecto, los vamos nombrando. Sí, yo empezaría por el sueño porque justamente me parece algo gratis, fácil de Mm. tratar, como muy accesible a todo el mundo. Obviamente, también hay situaciones donde el sueño se complica, como por ejemplo un bebé recién nacido o hay una situación donde una persona tenga que estar cuidando de otra Mm. persona. Sí, pero dentro de todo el sueño es algo que todos tenemos acceso, todos necesitamos, es fundamental hablar del sueño y es algo que es uno de los pilares más importantes de la salud. Y del bienestar, sin duda. ¿Por qué, Meli? Porque, bueno, en realidad, mientras dormimos se da toda una serie de fases de regeneración neuronal, física, psicológica y mental, que es súper importante para nuestro desarrollo y para poder como seguir como surfando la ola el día a día, ¿no? Como es ese descanso, ese reseteo que necesitamos como justamente para que nos dé la energía. El sueño lo que tiene es, nos recupera energéticamente. Mirá qué importante, y somos energía. Claro. Y bueno, en realidad, si lo piensas y se dice mucho, por ejemplo, que los atletas duermen muchísimas horas. Hay atletas que Mm. duermen 12 horas así rígidamente
¿Por qué? Porque justamente mejora el rendimiento, mejora la recuperación. Sí, Y esto no es solamente recuperación y rendimiento físico, estamos hablando de recuperación y rendimiento también mental, ¿no? psicológico. Claro, el que no duerme suficientes horas está en realidad en una situación de riesgo a un montón de enfermedades, de situaciones emocionales, de falta de energía, de todo. Y sí, porque lo que pasa es cuando no dormimos las horas que necesitamos es que estamos todo el tiempo sobreexigiendo a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como muy importante. Meli, y en esto que estamos hablando del sueño, yo aprovecho a me echar un poquito la palabra hábitos, ¿no? Ujú. Que bueno, que también tener una rutina de sueño es un hábito súper importante, Fundamental. tal cual. Fundamental y más que hoy en día, bueno, hay tanta información y tanta exigencia sobre cada persona que capaz que el sueño es lo último que piensas como algo importante a cuidar o algo importante a ponerle una rutina. Y es realmente importante. ¿Por qué? Porque también vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, tomamos Mm, muchísima cafeína. tal cual. O tenemos que hacer, trabajar, estudiar, tener hijos, tener un perro, tener gatos, o sea, como estar en mil situaciones a la vez De de exigencia también. exigencia. Y claro, y si pones eso en la balanza y eso pesa mucho más que tu sueño, es obvio que no le vas a dar la energía y la atención a crear una rutina de sueño Mm. que en realidad es un factor protector, justamente. Sin duda, y muchas veces es lo que postergamos, ¿no? A mí me impresiona a nivel de consulta la cantidad de pacientes que vienen con problemas de sueño, ya Impresionante, sea o de conciliación de sueño o de insomnio durante la noche. tal De, cual. de hecho, en eso en lo personal, a mí lo primero que se me ve afectado en cualquier situación de crisis es el sueño. Es el sueño. Sí. Pasa que sí, es lo primero desde donde uno empieza a ver, bueno, acá hay algo que no está Mm. haciendo del todo. Y es- capaz que está bueno que mencionemos cuántas horas de sueño se necesita. Sí. Y es total, yo lo estuve buscando porque me parece también importante hacer conciencia de que las horas de sueño no son las mismas siempre. Mm. No es que toda la vida todo el mundo tiene que dormir 8 horas. No. Son 8 horas para los adultos, 7 8 horas para los adultos. Pero los niños, los bebés, según sus edades, también tienen necesidades de Mm. sueño distintas, que también me ha pasado en la consulta, personas que son madres, padres. No, porque mi hijo está súper complicado, es infumable, no sé qué, está hiperactivo, todo lo demás. Y le pregunto, bueno, pero ¿cómo es la rutina? ¿O qué es lo que tanto pasa? Y tiene como infinitas actividades y le digo, bueno, ¿y cuánto duerme? No, duerme 5 horas. Y es impresionante porque ahí dices, claro, o sea, Uf, es un sí. niño que está 100% sobregirado, que no tiene suficiente tiempo para recuperarse y que también, a ver, el sueño tiene un factor también de creativo, de Mm. generar sueños y contenidos que nos hacen de guía, son información del inconsciente. O sea, es una cosa importantísima Sí. y requiere un momento muy importante en nuestras vidas, Mm. realmente. Entonces, las horas de sueño, según los expertos, son para bebés aproximadamente hasta 16 horas. O sea, Ok. deben pasar gran parte del día durmiendo, siestitas, todo lo demás, ¿no? De 1 a 2 años se recomienda entre 11 y 14 horas. Mm. 3 a 5 años, entre 10 y 13 horas. De 6 a 12 años son 9 a 12 horas. Los adolescentes estarían durmiendo entre 8 y 10 horas. Y los adultos 7 a 8 horas. Mm. Y realmente aquellas personas que están durmiendo 5 horas y piensan que es Mm. mucho o que es suficiente, lamento decirles que la ciencia dice que no. Mm. Y sobre todo porque en realidad son muy visibles los cambios que empezamos a ver una vez que regulamos un poco nuestro sueño. Y que en realidad eso es un hábito. ¿Qué es un hábito? Es justamente una rutina o conducta que se practica sostenida en el tiempo y que, como es sostenida en el tiempo, genera cambios realmente muy grandes a nivel del organismo. Entonces, esto también es una invitación a, bueno, a ver, bueno, cómo es nuestra rutina de sueño, qué cosas hacemos para inducir el sueño. De hecho, a ver, algo súper importante que también se recomienda un montón es dejar de usar las pantallas Sí, 1 o 2 horas antes de dormirnos. sí, tal cual. ¿Y eso por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta cuando estamos usando pantallas o viendo series o lo que sea, sobre todo usando pantallas, la cantidad de estímulos que entran a nuestro cerebro. Sí.
que obviamente son estímulos que nuestro cerebro no los puede decodificar todos. No, y también si lo pensamos un poquito, o sea, y pensamos como en la historia del ser humano, hay una persona, esta semana justo una persona que valoro mucho me dijo, ¿no te parece como muy llamativo como prendemos luces de arriba en la noche cuando en realidad la luz en la noche tiene que venir de abajo? Yo me quedé pensando, ¿cómo que la luz viene de abajo? Me dice, claro, el fuego, ¿no? Nosotros, en realidad, la luz que nosotros teníamos antes de dormir para relajarnos, para conectar, para Mm, bajar a tierra, para la naturaleza, para el cuerpo, para todo lo que involucraba era el fuego, que es total. totalmente distinto a una luz artificial o una pantalla, que es a lo que hoy en día estamos acostumbrados. Expuestos Sí. también, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Entonces, el uso de pantallas, el uso de luz, o sea, también hay un tema como con los bombillos y el tipo de bombillos, eso no soy experta, no puedo decirles cuál vayan a comprar, pero sé que hay un tema de distintos como colores de luz para ciertos momentos, que habría que estar medio atentos a eso. Sí, intentar como, bueno, lo que se recomienda más que nada es como bajar la cantidad de luz, como usar como bombitas más tenues, Sí, algo que te invite más como una a esas velita. velitas, siempre velitas. Pero esa sensación de como intentar encontrar calma antes de dormir, que es justamente en realidad lo que se necesita para conciliar el sueño, ¿no? Sí, Es tal cual. como esa calma, esa empezar a conectar un poco más con la tranquilidad, Sí. porque el sueño lo que hace es justamente, es como cuando nos apagamos, ¿no? Cuando en un sistema sería como apagar el sistema, que en nosotros obviamente que durante el sueño empiezan a pasar un montón de cosas, pero sí quiere decir eso como bajar nuestro nivel de alerta y de conciencia también. Sí, Entonces le damos lugar al otro mundo más inconsciente, que es fundamental también que se empiece a manifestar. sí, y una linda forma como para entrar en ese espacio e ir apagando, que también es algo que se recomienda, es por ejemplo un baño caliente en la Hmm, noche, porque hace que la sangre como que vaya hacia la piel y el cuerpo en sí, después de salir del baño, queda más frío y el estado de estar como expuesto un poquito más a frío hace que uno duerma mejor y que entre en sueño más rápidamente. Entonces, hay ciertas cosas que te pueden ayudar, ciertas partes de la rutina que se pueden cambiar fácilmente, sin gran costo, y que hmm. son realmente impactantes sobre tu salud mental, salud física, porque también hay un tema bueno, de peso corporal, de rendimiento, de Sin energía duda. del cuerpo, de cómo el cuerpo usa la comida que comes según el sueño que tengas, el cansancio que tengas. Entonces es realmente súper, súper importante como all around. Por todas partes el sueño es re importante. Sí, y en esto también como empezar a conectar también con el hábito, ¿no? Con comenzar a dar pequeños pasos para introducirnos a una rutina de sueño que va a ser súper personal, ¿no? Esto va a ser como individual de cada uno, irla Mm. descubriendo a medida de las cosas que no funcionan, de las que no funcionan, y sobre todo sostenerlo en el tiempo. Y en eso intentar que cuando nos vayamos a dormir, ser cada día 1% un poquito mejor. Ujú. ¿No? Como 1% ir agregando algo que nos induzca más al sueño, que nos haga como entrar en esta calma, que bueno, muchas veces es difícil, pero que en realidad esto que decíamos, ¿no? Sin grandes esfuerzos se puede llegar a lograr. Sí, puede ser una velita, una canción, una meditación, apagar todo y quedarte un ratito en silencio. Hay como un montón de cosas que, bueno, justamente no son exigentes para Mm. uno. No es que te estamos agregando una cosa más a la vida re complicada que tienes, sino que en realidad es, es eso, es como tomar un poco de conciencia y decir, bueno, si yo quiero rendir en todo, tengo que estar cuidándome. Y que se traduce un poco a esto de bajar la guardia, Sí, ¿no? Que es que es algo que, difícil también para muchas sí, personas. sin duda. ¿No? Y ese soltar, ese apagar, bueno, confío que hasta mañana esto va a estar bien. Bueno, hay Mm. muchas personas que capaz que no conectan con eso y se quedan rumiando y pensando en todos los problemas y las cosas. Y bueno, la idea es como empezar a hacer un hábito de soltar las cosas que no necesitan tu atención a esa hora de la noche. Mm. Y el día de mañana verás, ya veremos qué hacemos. Muchas veces el sueño se complica, hablando un poco también de lo que trajimos el episodio pasado, el sueño muchas veces se complica cuando estamos como en episodios como más ansiosos de nuestra vida Mm. o está pasando algo alrededor que requiere toda nuestra atención, que demanda como muchísima energía de nuestra parte
Y en realidad ahí está bueno como, o por lo menos algo que tiene mucho significado a nivel terapéutico también, es como, bueno, poder antes de dormir descargar algo a nivel escrito, ¿no? Y como, Sí, bueno, dejarlo es en el lindo. papel. Es como una manera también de esto que decías de ir soltando un poco Ujú. todas estas cuestiones que a veces nos atormentan y que en realidad es un poco esto de, bueno, ¿qué me quita el sueño? Sí, ¿No? tal cual. Como preguntarse a uno también qué hay detrás de eso. Bueno, Ujú. ¿qué es lo que me quita el sueño? También. Bien, ese es uno de los pilares, ¿no? Del Es uno. bienestar, de la salud mental y es fundamental. Ujú. ¿Cuál pasarías ahora, Meli? Y yo diría, como agarrándonos de esa de ir soltando cosas, la meditación, Sí, ¿sí, no? qué lindo tema. Este, es fundamental porque, a ver, también agarrándonos un poquito del episodio pasado y todo, a veces uno ni siquiera sabe qué es lo que le tiene tan ansioso, tan preocupado, y bueno, la meditación es una linda herramienta para conectar con, bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? Y empezar a conectar con otras cosas también, pero muchas veces se empieza desde, bueno, tengo alguna parte tensionada, cómo Mm. me siento, de tomar conciencia. Sí, bien, eso que dijiste. Te iba a decir, capaz que podemos ir un pasito antes de lo que es la meditación, porque bueno, no todo el mundo medita, y ir un paso antes bueno, a qué es como, ¿no? Esto de la meditación, a nivel como más real, de nuestra vida y de nosotros mismos, y que implica eso, justamente tomar conciencia, Mm, ¿no? Eso es lo primero, tomar conciencia. Primero de nuestra respiración, ujú. que en realidad es como el puente, ¿no? Nuestra respiración regula nuestro sistema emocional. Sí, tal cual. Yo creo que, bueno, hay muchas, como dudas en cuanto a la Mm, meditación. Hay personas que le tienen hasta miedito porque piensan, bueno, ¿cómo me voy a acercar a algo que es sentarte y no pensar en nada? Si yo no puedo no pensar en nada. Y no se trata de eso, hay muchas formas de meditar, tampoco es que tengas que estar sentado con ojos cerrados para meditar, a veces meditar es pintar un cuadro, a veces meditar es componer una canción, ¿no? Pero es como conectar con un estado de conciencia, es conectar con la respiración si se puede, ¿no? Es conectar mm, con el sentir, con la emoción, con lo que está pasando y después muchas veces es dejar ir eso, sí, es bueno, tratar de soltar cosas o pensar en otras o mm, quedarse con un mantra. Hay muchos, muchos, muchos estilos de meditación que ahí es verdaderamente personal que le sirve a total. uno, pero al haber tantas opciones, creo que Mm. es bastante accesible para todo el mundo a cierto punto encontrar algo que sea lo más parecido a la meditación para cada uno. Y si no, como ese foco de empezar a tomar conciencia de esto, de nuestra respiración como reguladora de nuestro estado emocional, de nuestros pensamientos, ¿no? De nuestras sensaciones, de nuestro cuerpo. Empezar a ponerle un foco de atención. Ya ahí estamos haciendo como una práctica de mindfulness o Sí, de meditación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Atención plena. ¿A qué le estoy poniendo la atención plena? Atender a qué estoy pensando, a qué estoy sintiendo, a cómo se está expresando mi cuerpo, mm, también a lo que me está pasando, ujú, ¿no? Como empezar a prestarle un poco de atención, pero desde un lugar como muy compasivo, ¿no? Porque tendemos mucho al autoboicot, tendemos mucho a como castigar. castigarnos, a conectar mucho con lo Mm, limitante. Y la idea es justamente empezar a tomarlo desde un lugar más desde la compasión. claro, de poder registrar y poder también a veces cuestionarse, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué siento esto? Porque a veces en ese por qué te das cuenta de que puedes tener un poquito más de empatía contigo. Sí, sí, sin duda. Bien, y para esto también otros hábitos que me parecen muy saludables, que van de la mano también, tiene que ver con la productividad, Ujú, ¿no? Y con la atención a lo que estamos haciendo, que eso también es una forma de meditar. Esto que decía claro, Meli, muchas veces pintando un cuadro estamos meditando, muchas veces está también la meditación activa, claro, que se hace mientras caminamos, por ejemplo. sí, Hay un montón de formas de hacer meditación. Entonces es como justamente eso, prestar atención a lo que estamos haciendo, ¿no? Y dedicarnos como el foco atencional a eso. Que sí, lo que hace es aumentar nuestra productividad. Y eso también es un factor protector, sí. ¿no? De bienestar. Realmente yo pienso que entre más momentos como de
me desengancho de lo que pienso que está pasando y me conecto con lo que realmente está Mm, pasando, entre más cultivemos eso, mejor nos sentimos. sí. Porque nos imaginamos un monstruo gigante que nos corretea y nos dice tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y realmente si miramos, no es así. Hay tiempo para las Mm, cosas, hay gente que te va a ayudar, va a aparecer una solución para el problema. Es como que las cosas tienen sus tiempos y sus sabidurías y para desprendernos necesitamos cultivar o una mm. forma de meditar, una forma de productividad, algo que te conecte con el momento que estás viviendo. Sí, total, total. Y ahí también es un poco hacernos la pregunta, bueno, nuestros hábitos, las cosas que hacemos diariamente, como, y esto es una invitación, hagan una lista, ¿no? Hagamos una lista de, bueno, de lo que hacemos detalladamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y preguntémonos, bueno, estos hábitos, esto que hacemos automáticamente todos los días, ¿contribuyen y ayudan a nuestro desarrollo personal? Claro. Porque también va por ahí, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, sueño, meditación, productividad, conectarnos con el hacer, poner foco más en la tierra y menos en nuestros contenidos mentales que a veces no van mucho al Mm, aire, ¿no? Estamos haciendo como todo un reconto de todo eso que está buenísimo, pero también es esto, bueno, los hábitos que hoy tengo día a día, ¿no? Que son los que puedo sí, cambiar. sí, sí, sí. Y muchas veces cambiar un hábito, a ver, o mejorar algo en tu vida, es sacar algo que está mal. No Mm, es ni siquiera, ah, bueno, tengo que aprender a meditar o tengo que aprender a, no sé, a cambiar mi rutina de sueño, que igual, entre paréntesis, no son cosas muy difíciles, son cosas, por eso las mm, traemos porque son bastante accesibles también. Pero, más allá de eso, muchas veces es, bueno, ¿será que si parte de mis hábitos es que a las 3 de la tarde me tomo mi primera cerveza, a las 4 la segunda, a las 5, ¿entendés? Si eso es parte de un hábito, tal vez sacar eso te va a aportar mucho más bienestar mm. que incorporar algo nuevo. Sí, sin duda. Por eso está bueno hacer como esta revisión de, bueno, cuál es realmente, en esto ser como muy sinceros con nosotros mismos, qué es lo que hago día a día, ¿no? Que Mm, todos sabemos en las cosas que patinamos y las cosas que hacemos bien por nosotros claro, mismos. Lo que pasa es que la realidad también lo que patinamos se vuelve un hábito y se vuelve automático, sí, ¿no? Entonces eso genera justamente que a veces nos cueste un poco más cambiarlo. sí, Bien, después pasamos un poco al tema, a un tema que es fundamental también, que es la alimentación, ¿no? sí. Que es un tema que para mí da para hablar 25.000 Sí, sí, episodios, sí. pero como a rasgos generales es súper importante comentar de que, bueno, lo que comemos es realmente importante también para la salud mental, Mm, más allá de la salud física, mm. que evidentemente que lo que comemos construye nuestro cuerpo y le da los nutrientes y las herramientas a nuestro cuerpo para seguir vivos, seguir creciendo, seguir sanos, tener elementos de protección contra, no sé, el clima frío o lo que sea, pero que también tiene su impacto a nivel psicológico, que es bastante importante y que es Alto. bastante nuevo que los científicos también estén de acuerdo con que eso está pasando. Sí, de hecho, y en esto también el tema de la alimentación y las rutinas que creamos en cuanto o en torno a nuestra alimentación también es muy personal, Sí. ¿no? Porque tienen que ver mucho con el cuerpo de uno, con la energía que gastamos día a día, Ujú. ¿no? Porque no es la realidad es que vivimos en una época en la que generalmente somos bastante más sedentarios Que antes. que antes, ¿no? Entonces eso también puede llegar a necesitar como un cambio de alimentación. Mm. Y bueno, y en esto encontrar como el modelo que nos sirva más. A mí, en lo personal, lo que me ayudó muchísimo en cuanto a la alimentación fue empezar a introducirme en el mundo de la Ayurveda, Mm. ¿no? Que tiene como un montón, que, a ver, a nivel muy estricto se vuelve como Muy, insostenible, sí, ¿no? rígido. Muy rígido, insostenible para la cultura en la que vivimos hoy, o para mi vida, capaz, Claro. ¿no? Hay gente Hay gente que sí. que la puede sostener y es genial y realmente los resultados están buenos. Y que tiene como esto, que lo que me gusta de la Ayurveda es que tiene esto, como pequeños hábitos que nos ayudan Mm. y que se vuelven enormes una vez que los empezamos a implementar. Por ejemplo, tiro algunos ya que estamos en esto. Sí, 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 sí. Hay un hábito que está buenísimo de la Ayurveda, que es cuando nos levantamos, se llama el raspado de lengua, Ujú. que con una cucharita nos raspamos la lengua suavemente, de atrás para adelante, y sacamos como toda una mucosidad que se genera mientras dormimos, que eso en realidad a nuestro intestino le genera un montón de microorganismos y de microbios, microbiota, no sé bien cómo se dice, Sí.
que termina teniendo a la larga como un efecto más negativo. Que no es lo mismo que cepillarse los dientes y lavarse la lengua, porque eso es como que genera un barrido, sino que es eso. Después Claro. otra, tomar en ayuno un vaso de agua tibia con limón, que Ujú. también lo que hace es como todo... El ayurveda y el intestino tienen como una relación ahí muy fuerte Sí. y de hecho son especialistas en lo que tiene que ver con la salud intestinal. Y bueno, por ahí también lo mismo, ¿no? Tomar un vaso de agua tibia con limón todas las mañanas, que Ujú. ayuda un montón, ya sea para despertarnos, para que aporta un montón de vitaminas, también todo lo que tiene que ver con las propiedades curativas del limón. Me parece clave algo que dijiste ahí, Vero, que es no casarse con la rigidez. Claro. Porque en la comida pasa mucho eso. En el Mm. mundo de la alimentación es Sobre muy todo de las fácil, dietas, ¿no? claro, es muy fácil caer en la dieta, es muy fácil caer en la, yo puedo comer esto, pero esto no, o esto tiene que ser de esta manera. Y esto no es una invitación a la rigidez, al contrario, no recomendamos para nada la No. rigidez. Lo que recomendamos es que busquen, Mm. porque hay para todo tipo de cuerpos, todo tipo de opiniones, todo tipo de estudios, porque si decimos no, tiene que ser por la ciencia, bueno, la ciencia dice cosas que se contradicen, entonces es buscar lo que para uno es mejor, Sí, total. buscar ese hábito que a uno le hace sentir bien, ese alimento que uno dice, qué bien que me cae Sí, esto me hace sentir total. muy bien, entonces es buscar eso, Y el equilibrio eso, también, ¿no? Que al final, para mí, siempre en la alimentación lo más importante tiene que ver con el equilibrio. sí, tal cual. Bueno, en la alimentación, en el sueño, en cualquier hábito que tengamos para decir sobre bienestar o sobre vida más saludable, tiene que ver con el equilibrio. Sí, tal cual. Y en esto paso al ejercicio físico, por ejemplo, ¿no? Claro, Háblame de equilibrio ahí. sí, obvio. Espera, volvamos un minutito. Dale, 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 dale. Porque me parece re importante destacar esto. Esto que también me venías diciendo con la Ayurveda de que es importante el intestino. Sí, es súper importante el intestino. A ver, acá nadie está diciendo no, hay que leer 1000 libros para eso. No. Pero hay un tema que está saliendo que me parece re interesante y que podemos capaz que hablarlo en otro episodio porque realmente es una joya. Es que ahora se confirma de que Mm. hay un vínculo entre el intestino y el cerebro Sí, y tremendo. que en todo el área digestivo también tenemos neuronas, que son justamente lo que crea los neurotransmisores, que son los que nos afecta al ánimo, ¿no? Y hay una comunicación entre el estómago y el cerebro, lo cual implica que los alimentos que nosotros comemos y la microbiota que nosotros tenemos afecta directamente nuestro bienestar y es recíproco, o sea, el estómago afecta al cerebro y el cerebro afecta al estómago. Entonces, cualquier situación de estrés, angustia, afecta a los intestinos, al estómago, todo el sistema digestivo. Por ejemplo, cuando uno está estresado, cuando uno está ansioso, mucha gente no come. Y sí, Obvio. porque se cierra el apetito, porque O hay una muchas veces relación. en periodos de tristeza profunda, Sí, ¿no? también. Eso pasa un montón, como en Mm, crisis profundas, en tristeza profunda, es como el dicho popular de se me cierra el estómago, claro. ¿no? Es un síntoma de la depresión Y en también. esto que decís, como el intestino y el cerebro, la relación, también la relación que hay en ese eje con las emociones, Claro, por eso. fundamental. Entonces, ¿es realmente importante la comida? Sí, es realmente importante. Es importante para el cuerpo, pero para la salud mental también. Mm, Y los alimentos que comes no solamente alimentan tu cuerpo, pero alimentan tu mente y tus emociones. tal cual, tal cual. Y eso me parece súper importante. Buscar alimentos que hagan bien. Buscar alimentos y no se trata siempre de, bueno, me tengo que ir a comprar el superfood y no sé qué, no sé cuánto, sino de buscar cosas que le caen bien a tu estómago. No sé, capaz que una lechuga. Capaz que cosas que son accesibles también, Mm, ¿no? Ir variando, ir viendo a qué responde bien tu cuerpo, qué no tanto, cómo te total, sientes, registrar, sí. ¿no? Sí, y para eso también lo que está bueno y sirve pila es como, bueno, evaluarnos en esto, ¿no? Capaz que decir, bueno, no sé, mira, este último periodo de tiempo estuve comiendo mucha harina y eso me hace dormir menos, estar más pesada, Mm, sentirme más hinchada, no sé, cuestiones que pueden llegar a pasar cuando comemos mucha harina, mm, por ejemplo, ¿no? O, ay, mira, estuve como muy pendiente de lo dulce y comiendo mucho azúcar y entonces el cuerpo empieza a pedir más. La harina y el azúcar lo que tienen es que cuanto más comemos, el cuerpo más lo pide, ujú. ¿no? Son dos como ahí sustancias que nos generan como cierta Adicción. adicción, ¿no? Y cierta Sí, como necesidad de seguirlo comiendo. sí.
tal Entonces, cual. como ir evaluándonos un poco ahí y entender que sí, que capaz que influye también en la pregunta que nos hicimos inicialmente de cómo podemos vivir mejor. Sí. Ahora sí podemos pasar al ejercicio si Ahora quieres. pasamos al ejercicio. Bien, bueno, nada, y en realidad yo até el ejercicio por el equilibrio, ¿no? Qué importante es como tener cierta actividad física equilibrada, que también lo Mm, mismo, que para cada cuerpo hay una actividad claro. que le sienta mejor, ¿no? Sí, y que realmente si somos como más inclusivos es que no podemos decir todo el mundo tiene que salir a hacer ejercicio porque hay cuerpos que pueden y hay cuerpos que tienen otras capacidades. Y está perfecto, pero dentro de las personas que pueden tener ciertos movimientos, siempre está bueno tener esos movimientos. Sí, sin duda. Es algo que realmente cambia la vida, otra vez hay como toda una explicación biológica de por qué aporta bienestar, de cuál es el impacto que tiene, pero realmente está hasta comprobado que si vas a rendir un examen te conviene hacer ejercicio antes del examen, porque te Por activa. ejemplo, Sí, entonces, o sea, si lo llevamos desde eso, podemos, no sé, pensar un millón de cosas, pero me parece que lo más importante es encontrar algo que a uno le hace sentir bien. Entonces, sí, tal vez para una persona es el básquetbol y para otra persona es yoga. O sea, no tiene que ser una cosa para todo el total, mundo. total. Y el ejercicio físico lo que tiene es como un componente de mucha descarga, ¿no? A Mm, nivel físico, a nivel emocional y a nivel psicológico también. Y a nivel más biológico, en realidad lo que trae es cierta como revolución hormonal el ejercicio físico. Que ¿qué hace? Nos hace segregar ciertas hormonas que contribuyen directamente a nuestro bienestar, como son la serotonina, como es la claro. oxitocina, ¿no? Como es también la adrenalina que nos Mm, produce hacer muchas veces ejercicio físico. O sea, hay muchas hormonas que se empiezan a segregar cuando nosotros hacemos un cambio o a nivel de lo físico también y el movimiento. claro. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Todo en equilibrio, todo en balance, ¿no? Si lo tuyo es ser deportista, bueno, perfecto. Entonces el balance está en alimentarte más, en tener los cuidados adecuados para que tu cuerpo pueda rendir a nivel de ser deportista. Pero si no estás cuidándote con ese tipo de régimen de alimentación, también del trabajo psicológico de ser deportista, el deporte, si bien está buenísimo hacerlo, tampoco en Mm, extremos. obvio, ¿No? sí. Que muchas veces también hay cosas que vienen a la consulta y son, bueno, no, hoy fui al gimnasio 3 horas y es una persona que la verdad no es deportista o no tiene aspiraciones, digamos, de rendir a ese nivel, simplemente es un tema de porque comí una torta ayer, no sé, un pedazo de Mm, torta. Y ahí eso ya no estamos hablando de un hábito de salud ahí, estamos no. hablando de otra cosa. Por eso, estas cosas todo también como con lógica y conciencia de que si es equilibrio, excelente. Si está totalmente fuera del equilibrio o es compensando algo, estamos hablando de otra cosa. Mm, sí, sin duda. Y nada, el deporte es fundamental para eso, el movimiento, lo que nos genera, ¿no? Lo que la sudoración, lo que Sí. nos cambia. Y en esto se me ocurrió recién la sudoración porque otro hábito saludable que es muy importante es como tomar agua, ¿no? Pensé que ibas a decir ir al sauna o un temazcal. No, tomar agua. Ese sí es algo que tenemos muy a la mano y que nos olvidamos de tomar Sí, agua. Y eso es algo que me lo... fundamental. Sí, Sí, fundamental. Y que en realidad muchas veces comemos porque nos falta hidratación o actuamos mal porque nos falta un vaso de agua y muchas veces hasta nos ayuda como a mantener la calma. ay, sí, ¿No? Yo como que eso hago bastante hincapié de primero tomar un vaso de agua, excelente. como, Sí. ah, qué bien sienta, a todos nos sienta bien un vaso de agua, eso es una señal también, ¿no? Sí. Y a mí me hace pensar mucho, digamos, en situaciones donde capaz que pongo mi cuerpo en estrés, pero conscientemente, porque es parte de una ceremonia o algo, y cuando te dan ese vaso de agua, cuando termina la ceremonia o termina, no sé, el deporte, y dices, pa, qué rico Ah, esto, es sí, como, ¿por qué no tenemos la conciencia de que esto es re importante siempre? sí, 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 Solamente sí. cuando nos falta así extremadamente, no, tendremos que tener conciencia Sí, sí, siempre. sí. De hecho, gran parte de nuestro cuerpo está compuesto por agua, ¿no? Claro. Entonces, imagínense como lo importante que es y que eso sí es un hábito que en realidad
sostenido en el tiempo, a nivel de nuestros órganos internos, el bienestar que genera es como muy grande. Sí, súper importante. Mm. Y bueno, Vero, ¿tienes algo para agregar? Sí, en realidad también como que me quería ir a otra índole un poco de los hábitos, como los hábitos acumulativos que tienen como un tinte muy desfavorable en nuestro bienestar Mm, mental y físico, como son el estrés, ujú, que afecta, que lo mencionamos y que en realidad afecta a todo nuestro sistema. Como son los pensamientos negativos, que lo hablamos un poco en el episodio anterior de ansiedad, y bueno, los círculos viciosos que generan esos pensamientos ujú. negativos, y cómo esos pensamientos negativos y también ese estrés tienen una relación directa con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, Sí. también empezar a evaluar, bueno, cuáles son nuestros hábitos desfavorables que tienen más que ver con este tinte más psicológico. Y un hábito súper desfavorable que nos conecta con algo que tiende directamente a la frustración es la queja. Ay, sí, Como bueno, la queja es tremendo el impacto que tiene en nuestro día a día y lo que nos aleja del bienestar, sí. ¿no? Y además de alejarnos del bienestar, nos pone en una situación de mucha conformidad, de mucho como falsa zona de confort. Ujú. ¿Y qué nos hace? Nos hace desligarnos completamente de nuestra responsabilidad. Eso, sí, es así. Que obviamente nos saca comunicar las cosas que molestan, pero es distinto comunicar algo que molesta que la queja constante. Total. Y en esto también es como una invitación a un mantra que yo utilizo muchísimo y es que somos responsables de nuestro bienestar. Sí, Y es la así. queja nos aleja de eso. ¿Qué hace la queja? Lo que tendemos a hacer con la queja es depositar en los demás, en el exterior, en el ambiente, todo lo que no podemos gestionar. Entonces es como que usamos a los demás de perchero, usamos al ambiente o a la situación externa que estamos viviendo de percheros y no hay nada que nos aleje más de nuestro bienestar que el estrés, que los pensamientos negativos y que la queja. Mm, Entonces es una invitación también, más allá de todas estas cosas que estuvimos diciendo que nos acercan a nuestro bienestar, ¿no? Como, bueno, ser conscientes del sueño, de la alimentación, del deporte, del agua, de todo esto que estuvimos hablando, ser consciente también de lo que nos aleja rotundamente de nuestro bienestar. sí, tal cual. Bueno, otros hábitos, por ejemplo, excederse de alcohol, consumo de drogas también excesivas o constantes. Mm, Eh, ¿Qué más? O sea, distintos vicios, ¿no? Distintas situaciones capaz que peligrosas en las que uno se sí. pone. O sea, todo eso claramente no aporta bienestar y al contrario, muchas veces es un peligro que hasta es innecesario. Mm, Pero es tomar conciencia realmente lo que nosotras estamos de alguna forma sugiriendo. Y tomar conciencia siempre buscando el balance, tal ¿no? cual. Que esta lista también de lo que de alguna forma estamos comentando, de bueno, sí, son distintos pilares que todos hay que verlos, porque si, la verdad es que si no atendemos el sueño o la comida o el deporte Mm, o la meditación o lo que sea, nos estamos perdiendo de algo muy importante y estamos probablemente poniéndonos en riesgo, sí, 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 sí. pero más allá de eso, no obsesionarse con estas cosas tampoco. ¿No? O sea, No, no buscar el perfeccionismo de, bueno, entonces todos los días tengo que dormir 8 horas y comer esto y esto y esto y meditar y todo y ser tan rígidos que te pierdes la vida tal cual, porque tal eso cual. tampoco es balance. No, no es balance, pero sí algo importante es que en gran medida nuestra identidad surge también de nuestros hábitos. Ujú. Y eso también es hacernos responsables de nuestro bienestar. Entonces esto es una invitación también a generar como cierto proceso de cambio, ¿no? Sobre todo de hábitos que nos conduzcan más al desarrollo personal, hacia nuestro potencial, que el cambio siempre se inicia tomando conciencia, ¿no? Y poder como ir jugando con todos estos conceptos que dijimos, ir creando un poco una respuesta a esta pregunta que nos planteamos de cómo podemos vivir mejor. Exacto, exacto. Bueno, Muy bien. muchas gracias por escucharnos. Les dejamos links a Instagram, les dejamos nuestro correo. Les pedimos que si quieren nos manden mensajitos, preguntas, comentarios, Mm, que si pueden,
le den un rating, una valorización a este podcast, que eso nos ayuda a crecer, que lo compartan si les parece, si alguien conocen a alguien que necesita escuchar estas cosas. Obvio. Y también entender que si resonamos en algo, capaz que también le puede servir a otra persona y que por favor mándennos mensajes, que es algo que nos inspira, nos motiva. Agradecerles nuevamente a las otras mujeres que están atrás de esto, a Anto, a Agus, a la música. Bueno, y nada, y esto, y sigamos creando comunidad. Muchas Sí, gracias. muchas gracias.